es Esteban Rodríguez. Tengo 72 años. Y hoy voy a contar una historia que cargo en el pecho desde hace más de 2 décadas. Una historia que me enseñó que el destino tiene formas crueles y justas de mostrarnos el valor de las cosas que perdemos. Van a entender por qué digo esto cuando sepan que mi propia hija, que un día me despreció por ser apenas un albañil pobre, hoy limpia los pasillos del hotel de lujo donde yo vivo. Todo comenzó en 1998. Era viudo desde hacía 5 años, criando a mi hija Viviana solo después de que mi querida Josefina murió de cáncer. Trabajaba de sol a sol en la construcción, con las manos encallecidas y la espalda adolorida, pero siempre con el corazón lleno de amor por esa niña que era todo lo que me quedaba en el mundo. Viviana era hermosa, inteligente y soñaba con estudiar administración en la universidad. Yo ahorraba cada peso que ganaba para realizar ese sueño suyo. Cuando cumplió 18 años, logré juntar el dinero suficiente para pagar el primer semestre de la carrera. Recuerdo perfectamente el día que llegué a casa con el sobre lleno de billetes arrugados, sucios de mi sudor y trabajo honesto. Viviana se estaba arreglando para salir con las amigas fresas que había conocido en la escuela particular, donde la había inscrito haciendo sacrificios enormes. Le extendí el sobre con las manos temblorosas de emoción, diciéndole que por fin habíamos conseguido el dinero para la universidad. Pero en lugar de la alegría que esperaba ver en sus ojos, encontré algo que jamás imaginé. Pena. Pena de mí, de nuestra ropa sencilla, de nuestra casita humilde en la colonia popular. Pena del olor a cemento que siempre se quedaba impregnado en mi ropa. En ese momento, mi hija me miró con frialdad y dijo palabras que hasta hoy están marcadas en mi alma. Dijo que estaba harta de vivir como pobre, que había conocido gente importante, que había conseguido un trabajo como recepcionista en una empresa elegante del centro de la ciudad. Dijo que ya no me necesitaba, que yo era un obstáculo en su vida, un recordatorio constante de la pobreza que ella quería olvidar. Traté de explicarle que todo lo que hacía era por amor, que mi trabajo sencillo había sostenido a nuestra familia con dignidad, que el dinero ahí era fruto de años de dedicación y sacrificio. Pero Viviana ya había decidido. Se quería casar con Orlando, un joven rico cuyos papás eran dueños de varios hoteles. Dijo que conmigo cerca, dándole pena con mi sencillez, nunca lograría encajar en ese mundo de lujo y sofisticación que tanto deseaba. Esa noche, mi hija hizo las maletas y se fue de la casa para siempre, dejándome solo con mi corazón destrozado y un sobre lleno de dinero que de repente ya no valía nada. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. La casa parecía un mausoleo, llena de recuerdos de Viviana niña corriendo por los pasillos, estudiando en la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena después de un día entero de trabajo. Cada rincón de esa casa gritaba su ausencia, y me veía hablando solo, preparando comida para 2 personas por pura costumbre. Traté de buscarla varias veces. Averigüé dónde trabajaba y fui hasta allá, pero la recepcionista me dijo que Viviana había dejado instrucciones de que no la fuera a molestar. La palabra molestar me pegó como un golpe en el estómago. Yo, que había dedicado mi vida entera a ella, ahora era nada más una molestia. Llegué a verla de lejos algunas veces, siempre elegante, caminando del brazo con Orlando, riéndose de una forma que nunca se había reído conmigo. El trabajo en la construcción empezó a estar muy pesado para mi cuerpo que envejecía. A los 52 años, ya sentía las articulaciones quejarse con cada martillazo, con cada bulto de cemento cargado. Pero seguí porque necesitaba sobrevivir y porque, en el fondo de mi corazón, todavía guardaba la esperanza de que un día Viviana regresara y me necesitara. Un año después de nuestra separación, supe por los vecinos que se había casado con Orlando en una ceremonia lujosa en la Catedral de Guadalajara. No recibí invitación, por supuesto. Decían que la fiesta había estado padrísima, con más de 300 invitados, orquesta y champán francés. Esa noche lloré como no lloraba desde la muerte de Josefina. Sentí que había perdido a mi hija definitivamente, no por la muerte, sino por algo peor, por la pena que le daba de mí.
Los años pasaron despacio. Seguí trabajando, ahorrando dinero sin saber bien para qué. Mi salud se fue deteriorando poco a poco. Se me desarrolló una artritis severa en las manos, que me obligó a dejar los trabajos más pesados. Pasé a hacer solo trabajitos menores, arreglar llaves, pintar paredes, reparaciones chiquitas en las casas. El dinero disminuyó bastante, pero me adapté a una vida aún más sencilla. Durante todo ese tiempo, nunca dejé de querer a mi hija. Por más que doliera, por más que la nostalgia me carcomiera por dentro, yo entendía que ella había tomado una decisión. A lo mejor yo, de verdad, no era suficiente para el mundo que ella deseaba. A lo mejor mi amor de papá, por más sincero que fuera, no podía competir con el brillo de las joyas y la seducción de la vida rica. Pero el destino, mis queridos oyentes, tiene sus propios planes. Y a veces esos planes nos sorprenden de formas que jamás podríamos imaginar. Lo que yo no sabía era que mi historia con Viviana estaba lejos de terminar, y que los próximos capítulos serían más dramáticos que todo lo que ya había vivido. Cuando cumplí 65 años, mi vida tomó un rumbo completamente inesperado. Hacía más de 15 años que no veía a mi hija, y yo ya me había resignado a morirme solo, guardando sus recuerdos de niña como mi mayor tesoro. Mi salud estaba mal. Las manos artríticas apenas podían agarrar las herramientas, y sobrevivía haciendo trabajitos de mantenimiento para los vecinos. Fue entonces que pasó algo extraordinario. Un señor elegante, de traje impecable, apareció en mi puerta buscando a Esteban Rodríguez. Pensé que era algún problema, tal vez una deuda olvidada o algún accidente en el trabajo, pero me entregó un sobre sellado y dijo que había sido favorecido en un sorteo en el que ni sabía que había participado. Dentro del sobre había documentos oficiales informando que había ganado el premio principal de una lotería nacional, una cantidad equivalente a 5 millones de pesos mexicanos. Al principio, pensé que era una estafa, algún tipo de broma. Pero después de verificar en las oficinas correspondientes, descubrí que era cierto. ¿El boleto ganador? Había sido comprado automáticamente con mi nombre en una campaña promocional de una empresa de materiales de construcción donde siempre compraba cemento. La noticia se regó rápidamente por la colonia. De un día para otro, dejé de ser el viejo albañil solitario para convertirme en una especie de celebridad local. Periodistas aparecieron en mi puerta, vecinos que apenas me saludaban ahora querían platicar, y parientes lejanos que ni sabía que existían, empezaron a buscarme. Con el dinero, me compré una casa más grande, todavía en la misma colonia, porque no me quería alejar de mis raíces. Pero mi vida realmente cambió cuando decidí mudarme definitivamente al Hotel Casa Grande, uno de los establecimientos más lujosos de la ciudad. No por presunción, sino porque estaba cansado de la soledad. En el hotel siempre habría gente alrededor, empleados educados, servicios de calidad, y podría vivir mis últimos años con dignidad y comodidad. El Hotel Casa Grande era conocido por atender a la élite de la ciudad. Tenía mármol italiano en los pisos, lámparas de cristal, jardines impecables y un equipo de empleados muy bien entrenados. Al instalarme en la suite presidencial, que se volvió mi residencia permanente, me sentía como si estuviera viviendo un sueño. Me di cuenta de que tenía todo aquello que mi hija había deseado un día, pero lo que no me imaginaba era que el destino me había preparado el encuentro más impactante de mi vida. Durante los primeros meses en el hotel, observaba discretamente a los empleados, siempre educados y eficientes. Había camaristas, recepcionistas, empleados de la cocina, guardias de seguridad, y un equipo de limpieza que trabajaba en los turnos más discretos para no molestar a los huéspedes. Y fue una mañana de martes, cuando bajaba a desayunar al restaurante del hotel, que mis ojos se toparon con una escena que cambiaría todo para siempre. Era una mañana común de martes cuando bajé al lobby del hotel como a las 7 de la mañana. Me gustaba esa hora porque había menos movimiento y podía observar tranquilamente el ir y venir de los empleados preparando el hotel para un día más. Caminaba despacio por el pasillo de mármol, admirando los arreglos de flores frescas que cambiaban diariamente, cuando algo me hizo parar de inmediato.
Ahí, hincada en el piso, tallando el suelo con un cepillo y una cubeta de agua jabonosa, estaba una mujer de uniforme azul del equipo de limpieza. Su cabello estaba recogido en un chongo sencillo y trabajaba con movimientos cansados, mecánicos. Pero la reconocí inmediatamente, aún después de más de 15 años. Era Viviana, mi hija. Mi corazón casi se para. Las piernas me temblaron tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Ahí estaba ella, la niña que un día le dio pena a mi trabajo sencillo, ahora trabajando exactamente como yo había trabajado toda la vida. Con las manos, hincada, limpiando el piso para mantener a la familia. Estaba más flaca, con arrugas alrededor de los ojos que no existían cuando nos separamos. Sus manos, que un día fueron delicadas y bien cuidadas, ahora estaban rojas y resecas por los productos de limpieza. El uniforme azul estaba un poco desteñido, y sus zapatos, aunque limpios, mostraban señales de mucho uso. Me quedé parado ahí unos minutos, nada más viéndola trabajar. Parte de mí quería correr hacia ella, abrazarla, preguntarle qué había pasado, cómo había llegado a esa situación. La hija que me había rechazado por ser pobre ahora estaba literalmente en el mismo lugar donde yo había estado toda la vida. Regresé a mi cuarto sin que me viera. Durante el resto del día no pude pensar en otra cosa. Pregunté discretamente a la gerencia sobre los empleados de la limpieza y descubrí que Viviana trabajaba ahí desde hacía 3 años, en el turno de la mañana, siempre puntual y dedicada. Supe también que estaba separada y tenía 2 hijos chiquitos que criar sola. En los días siguientes, empecé a bajar siempre a la misma hora, observándola de lejos. Vi cómo trabajaba con ganas, cómo trataba a los otros empleados con educación, cómo a veces paraba para descansar la espalda adolorida. En algunos momentos, me di cuenta de que miraba alrededor con una expresión cansada, y me pregunté si pensaba en la ironía de la situación. Estar limpiando el piso de un hotel de lujo como aquellos donde el exmarido la había llevado cuando eran ricos. Durante 2 semanas, mantuve esa rutina silenciosa. Cada mañana era una mezcla de dolor y fascinación ver a mi hija ahí, trabajando honestamente para sobrevivir. Quería acercarme, pero todavía no sabía cómo. Quería entender qué había pasado con su vida, cómo había llegado a ese punto, si a veces pensaba en mí, si extrañaba nuestra casita sencilla que había despreciado. En la 3ª semana, por fin me armé de valor. Era un jueves lluvioso, y Viviana estaba limpiando el lobby cerca del elevador cuando me acerqué despacio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría oírlo. Me paré a unos metros de distancia y dije bajito, «Viviana». Levantó los ojos, y por un momento que pareció eterno, nos quedamos nada más viéndonos. Vi en su cara la misma secuencia de emociones que yo sentía. Sorpresa, reconocimiento, pena y después lágrimas. Muchas lágrimas. Soltó el cepillo, se levantó despacio y se quedó ahí, temblando, sin saber qué hacer. Entonces abrí los brazos, como hacía cuando era chiquita y se lastimaba jugando en el patio. Y mi hija, mi Viviana, corrió hacia mí como si volviera a ser esa niña de 7 años que me esperaba ansiosa a que regresara del trabajo. Lloramos juntos ahí en el lobby del hotel, sin importarnos las miradas curiosas de otros empleados y huéspedes. Entre sollozos, me pedía perdón una y otra vez, diciéndome que había sido una tonta, que había destruido su propia vida por orgullo y ambición. Me contó que el matrimonio con Orlando había durado apenas 5 años. Él la había engañado con varias mujeres, y después la abandonó cuando los negocios de la familia entraron en crisis financiera. Viviana se quedó sola con 2 hijos chiquitos, sin dinero, sin familia a quien recurrir, pues había cortado lazos con todos los que le recordaban su origen humilde. Pasó años trabajando en empleos que apenas pagaban la renta de un departamento chiquito en la periferia. El trabajo en el hotel era lo mejor que había conseguido, pero aún así apenas alcanzaba para mantener a los niños. En ese momento, viendo a mi hija destruida por la vida,
Sentí que todo el rencor que guardé durante años simplemente desapareció. El amor de papá es así. Puede ser herido, puede ser rechazado, puede hasta parecer muerto, pero nunca realmente muere. La perdoné al instante, porque entendí que ella ya se había castigado mucho más de lo que yo jamás podría castigarla. Me la llevé a mi cuarto, le pedí que dejara el trabajo ese mismo día, y le dije que íbamos a empezar nuestra vida juntos otra vez. Conocí a mis nietos, Miguel y Josefina. Sí, le puso el nombre de la abuela a la niña, y por primera vez en décadas me sentí completo otra vez. Nos mudamos todos a una casa grande y cómoda, donde mis nietos pueden jugar en el jardín como Viviana jugaba cuando era chiquita. Hoy, a los 72 años, sé que el dinero no me dio solo comodidad material. Me devolvió a mi familia. Viviana trabaja conmigo ahora, administrando los pequeños negocios que puse, y descubrió que tiene talento para los números, como siempre supe que tenía. Aprendió que no es el origen lo que define a una persona, sino el carácter y el amor que cargamos en el corazón. A veces, cuando veo a mis nietos corriendo por la casa, pienso que todo valió la pena. Los dolores, la soledad, el rechazo. Todo fue parte de un camino que nos trajo de vuelta el uno al otro, más maduros y agradecidos por la segunda oportunidad que la vida nos dio.